Hola, reines, reinas y reyes, bienvenidos todos al Parlamento de Les Incomprendides. Hoy vamos a estar hablando de Red, White and Royal Blue. Bueno, esta película ha sido un fenómeno bastante grande porque ya de hecho lleva 3 semanas en el puesto número 1 de todo el mundo de Amazon Prime, y realmente es como algo bastante importante porque sabemos que el género rom-com es un género muy conocido y muy famoso en todo lo que es el romance, ¿ya? Y todo el mundo le encantan los rom-coms y están como que los tops de rom-com más icónicos de la historia. Pero ¿cuántos de esos rom-coms son de romances no heterosexuales? ¿Ya? Y creo que Red, White and Royal Blue tiene un papel muy importante porque ha logrado penetrar ese espacio, de rom-coms y bastante heteronormativo, porque sí es bastante heteronormativo, y ha logrado decir, hey, nosotros también podemos tener historias de romances simples, porque siento que a veces existe esta complejidad de que todas las historias queer tienen que ser, oye, el cine más independiente y trascendental que tú has visto en tu vida. Y si bien es hermoso que tengamos historias complejas, y no necesariamente estoy diciendo que la película no es compleja, pero también es bueno tener películas que sean para un público más ligero, que sean de tonos más ligeros, que yo vea esta película y yo diga, hey, me pasé un buen rato, simplemente tuve un buen tiempo. Entonces creo que es muy importante que existan películas queer como Red, White and Royal Blue, porque siento que nos abre las posibilidades. O sea, es importante tener cine queer, que se festivale, cine queer, que sea independiente, que sea parte de la academia, pero también es importante tener un cine queer para todo el público. Sí, podría ser un cine queer comercial, de alguna forma. Exacto. Y también que no es como estas típicas tramas simples, porque lo ingresan de una forma interesante. O sea, este tema de la política, porque pues recordemos que la trama de la película es el hijo de la presidenta de Estados Unidos junto a un príncipe de Inglaterra. Entonces también nos meten un poco la política en el juego, y es algo interesante que entender porque es algo que juega, o sea, es algo importante en torno a cómo van ellos, porque justamente a Alex le gusta mucho la política y lo mete dentro de la trama, pero no por eso deja de ser algo simple que nosotros podemos entender y que podemos seguir. Y vamos a pasar un buen rato, nos vamos a reír y nos vamos a sentir cómodos, y siento que eso es lo más importante, que todos nos sentimos cómodos viéndolo, sentimos que es algo confort y que al mismo tiempo estás viendo una historia con una buena representación y más que todo una buena adaptación, porque pues recordemos que está basado en un libro y la gente lo anda alabando por ser una gran adaptación muy fiel al libro. Sí, yo quería como hablar de las expectativas siendo una persona que no se leyó el libro. O sea, siendo una persona que simplemente sabía que la película iba a salir por influencias. Aquí. Entonces, como verse la película un domingo, digamos que fue mi caso, vérmela en mi casa, siento que es una película perfecta para ese momento. Una película como muy comfort, como estaba diciendo Gabriela, que es como muy divertida, es como esas rom-coms que tú decides ver y dices, wow, puedo estar aquí toda chévere, sentada, viéndome. Los dos personajes son tan distintos, pero hacen un contraste tan bonito en la película. Pero justo en eso que tú dices, Mario, de que es una película como que con los personajes hay bastante química y que la puedes seguir, eso es algo que yo había hablado con Karen, y es que la película tiene un ritmo muy rápido, pero en un mal sentido. O sea, son 2 horas y 15 minutos más o menos, y tú sientes que eso se pasa así, porque la película mantiene un buen ritmo todo el tiempo, que te va llevando de escena a escena, van pasando los meses y tú no lo sientes como algo larguísimo, tal vez como algo forzado, de que estás viendo todo un viaje, sino que estás viendo algo que va creciendo gradualmente, estás viendo el avance de ellos como pareja, y es algo que te crees y te compras completamente. Porque la forma, que es algo que me encanta la verdad, y nunca hablaré de esto, la forma en que meten los mensajes de texto y los correos poniendo a Henry ahí, o sea, casi siempre vemos a Alex en su cuarto y personifican a Henry, vemos a Henry en la cama, aunque solamente son mensajes o son llamadas, es una forma de que se sienta la cercanía en los personajes, que se sienta una charla como bastante íntima, que es algo que se están desarrollando sentimientos ahí y tú lo puedes ver, no simplemente estás viendo una pantalla con un poco de mensajes, sino que estás viendo cómo querría Alex
que estuviera Henry ahí, cómo se está comportando Henry desde el otro lado y cómo sería que ellos estuvieran juntos pero no lo están. Entonces siento que esa es una forma como tan bonita de representar esa conexión y esa química que se creó a distancia. Y no sé, me encanta. Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo del ritmo, siento que es muy importante resaltar que, o sea, tenemos que entender que la película dura 2 horas y 15 minutos, habías dicho, y para algunas personas, pero eso es poco tiempo, bastante para un libro que tiene como aproximadamente más de 400 páginas. Entonces, al principio la gente siente, a veces he escuchado comentarios de que empieza muy rápido, pero yo lo puedo perdonar en esta ocasión porque yo entiendo que necesitas esa rapidez para poder introducir a los personajes, que se conozcan y a partir de esa introducción poder crear la trama, que ya empiece a cobrar vida el primer acto. Entonces, si bien se siente un poquito rápido, es necesario porque tenemos cierta cantidad de tiempo, entonces a veces también no es tanto, sino que las productoras le dicen, no, tienes tantos minutos que puedes grabar. O tu corte final debe tener tanta duración ya. Entonces es bastante entender que a veces me gusta mucho analizar esos aspectos, como que tener en cuenta, bueno, en tantos minutos, con este material que tenían para trabajar, lograron hacer esto. Ya, entonces siento que es algo muy bueno, realmente siento que la película tiene un ritmo muy bueno, excelente. Porque ya a pesar de que al inicio la gente siente que puede ser muy fast forward, pero luego ya el ritmo se establece un poquito más porque ya los personajes se conocen, ya sabes cuál va a ser la dinámica y luego ya tiene un ritmo muy bueno. O sea, realmente yo acá en la película yo dije, hey, sentí que pasaron 15 minutos y habían pasado 2 horas. Pero también, más allá del guión, siento que también tiene que ver mucho con la química de los actores. Porque eso es del director y la química de los actores, porque si los actores no hubieran tenido química y hubieran tenido un director no tan bueno detrás, eso se hubiera sentido como 3 horas en vez de 15 minutos. Y eso aquí siento que a veces las personas no resaltan tanto el hecho de la importancia de una buena dirección o de un buen actor, porque eso cambia mucho una película. Y, o sea, a veces hay cosas que se sienten tan tediosas y el buen guión, la combinación del guión, de los actores, que de hecho decían que no iban a tener química, que no tienen nada de química, pero siento que realmente callaron muchas bocas. Esa conexión hace que ese ritmo sea tan bueno. O sea, porque realmente siento que si hubiera sido otras personas que no estuvieran como tan al fondo, tan metidos, siento que hubiera sido muy diferente. Y creo que la película se hubiera sentido como un producto mucho más difícil de digerir. Yo siento que ellos tenían muy buena atención. Como por ejemplo en la escena esa que los descubrieron, que se estaban besando. Eso fue como un momento muy de la pareja, ¿sí me entienden? Cómo reaccionaron ellos dos. Siento que eso define cómo son como pareja y cómo los describen en toda la película y cómo se va desarrollando su romance. Y creo también que es por uno de los actores que también actuó en el Kissing Booth, que estábamos hablando ahorita de ello. Como que es muy distinto cómo son dirigidos los actores y se nota en toda la producción. Entonces siento que esa tensión, que sí es romántica, pero es un poquito sexual, y cómo son tratadas también las escenas sexuales, siento que eso le da como un toque a la película que hace como más sí, o sea, como más sexy que sea Red Wine, Royal Blue, o no sé. Bueno, para agregar el tema que tocaron las dos, recordaron mencionar que este es el primer trabajo del director. Entonces, para hacer su primer trabajo hizo una excelente dirección. Podemos destacar eso porque, justamente como estaba diciendo Karen, tal vez otro director hubiera tomado un enfoque totalmente distinto y verlo esto como que sea una adaptación de un libro y que sea su primer trabajo, un trabajo muy bien hecho y fue un trabajo con el que él mismo dijo que había compenetrado, o sea, que se sentía cómodo y que le gustaba muchísimo la historia, y esa fue la razón por la que él decidió hacer esto. Y también tocando el tema de los personajes, no solamente los personajes principales, me gustaría llevarlo a los personajes secundarios que también destacaron cada uno. Y yo soy muy fan de la mamá, o sea, yo soy súper fan de la mamá, porque más mamás así, por favor. Sí. La señora siempre hace como este balance en que sí, es la presidenta de Estados Unidos y tiene su rol, pero nunca descuida a su hijo, y desde el primer momento en que ocurre el maravilloso accidente del pastel con el que comienza todo, justamente que Alex le dice como, perdón mamá, él dice como, yo sé que lo sientes,
solamente busca cómo arreglarlo. No lo recrimina o se enoja completamente y lo aparta, sino es como, ok, fue un error que cometiste, ahora busca soluciones a ese error. Y también la escena en la que él sale del closet con la mamá es una escena como tan confort, que se siente como tan íntima, pero al mismo tiempo tan acogedora, porque la reacción de la mamá no cambia en ningún momento. O sea, él le dice, estoy saliendo con alguien, la mamá le pregunta cómo se llama ella, él le dice, no, pues no es una chica, es un chico. La mamá simplemente llama por una pizza y le dijo, hablemos sobre eso. No importa si es una chica, no importa si es un chico, no importa quién es el hijo, porque ni siquiera le importó que fuera un príncipe de Inglaterra. A ella solamente le importaba la comodidad de su hijo, que su hijo se sintiera seguro, que se sintiera cómodo. Tenemos esta escena tan bonita en la que le preguntan cuál es tu orientación, eres pansexual, tu género, y eso es como ver que la mamá está interesada y que sin duda no solamente fue por lo bien que escribieron el guión, sino por la forma en que la actriz tomó el personaje, porque realmente eso es algo que destaca, y es que ella se apropió de ese personaje, y tal vez si lo hubiera hecho otra persona no hubiera quedado como tan bien todo el desarrollo de la mamá y esa escena en particular. Sí, con respecto a lo que tú dices, Gaby, eso es muy cierto y lo habíamos comentado. Siento que, o sea, también es Uma Thurman, o sea, ¿quién es la actriz detrás de ese papel? Y, o sea, realmente siento que ella se dominó esa escena. O sea, siento que también habla mucho de la experiencia que ella tiene y de su versatilidad, porque ella ha hecho papeles como el famosísimo Kill Bill. Entonces, es una actriz que se nota su experiencia, se nota que sabe trabajar una cámara, que ya lleva años acá y lo logró transmitir en esa escena, porque a pesar de que, si bien ella no es la protagonista de la historia, ella realmente brilló mucho. O sea, ella se tomó esa escena, la verdad, she ate that, y no se la voy a quitar. ¿Ya? Entonces, realmente, como dices, ese buen trabajo, yo quiero hablar y decirle al director de casting, ¡hey, felicidades! Porque, o sea, querido director de casting, coronaste, fue muy bueno. Y como lo vemos como que siempre en las películas, es la importancia de que todo salga bien. Y por eso es que siempre las películas no solo las hace un director, las hace todo el mundo. Somos un equipo y cada uno aporta algo. Y cada esas cosas van a ser importantes al final, porque cada aspecto de la producción cambia el producto. La pregunta que quiero hacerle yo es, ¿qué no les gustó de la película? Y por favor, argumenten por qué no les gustó. Bueno, yo me leí el libro, ya hace como casi un año, pero en el libro el personaje de la mamá de Henry tiene mucha más importancia en la trama. O sea, en la película simplemente es mencionado, creo que ni siquiera castearon a una actriz, porque yo sinceramente no me acuerdo que haya aparecido en la película. Sin embargo, primero, dos detalles. En el libro no era un rey, era una reina. Segundo, en toda esta travesía de revelar que Henry y Alex son pareja, de decirle al mundo que están en una relación, primero, la reina no se dio tan fácil en el libro. O sea, en la película era un rey, pero la reina en los libros siento que fue más trabajoso. O sea, sí hubo más complejidad en el asunto que se diera. Segundo, fue la mamá de Henry la que intercedió bastante, ¿ya? Obviamente es bueno que la película, o sea, Henry y Alex hubieran tenido bastante agencia sobre, no me importa, yo voy a decir sobre mi vida, pero sí fue bastante bonito en el libro que haya sido la mamá de Henry la persona que haya dicho, es el futuro y la felicidad de mi hijo, y yo no quiero que mi hijo sufra toda su vida por relaciones, por política. Y como, esto no lo menciona, es que no se le da tanta profundidad, pero sí nos mencionan que el papá de Henry era un actor y él murió. Entonces, desde la muerte del papá de Henry, en el libro nos comentan de que la mamá estuvo muy afectada, creo que tuvo depresión y realmente no interactuaba con Henry y se había alejado mucho de sus dos hijos. Entonces fue como que este arco de que finalmente la mamá decidió dar un paso adelante y proteger a sus hijos, porque ella realmente los había abandonado mucho desde la muerte de su esposo. Ya, y siento que en la película tal vez se resolvió de forma más sencilla, y a mí sí me hubiera gustado ver el papel de la mamá de Henry, porque nos da como más contexto a su background de personaje y porque él maneja esa personalidad. O sea, más allá de que obviamente la vida y la política es pesada para él como príncipe, también viene al hecho de que su papá falleció y eso le pegó muy fuerte a su mamá y eso causó una ruptura en lo que era su familia y su vida. Ya, entonces como cuando la mamá toma ese rol en el libro, es como cerrar esa herida que dejó la muerte del papá. Bueno,
no sé, o sea, para mí la película fue como muy completa, como que en muchos aspectos, y me costaba como encontrarle algo que no me gustara, porque en realidad me la pasé bien, entonces a veces cuando me la paso bien en las películas no me centro tanto en las cosas que me chillan o que no me gustan, pero creo que el personaje de Gabriel, ¿se llama Gabriel? Sí, sí. Ok. No me fijo tanto como en las cosas que no me gustan, no me chillan de las películas, pero en este caso el personaje de Gabriel creo que sí fue algo que se pudo haber trabajado mejor. No estuvo mal, o sea, realmente tiene sentido la forma en que él entra a la trama y que él sea el que desate todo este problema, porque ajá, es un periodista, pero siento que con los momentos en los que entró pudieron habernos demostrado más su personalidad para que al final yo te creyera el asunto de que lo hizo por rabia y que lo hizo por venganza, porque lo dejaron de lado. Porque, ajá, pues spoiler de la película, fue Gabriel el que filtró en Reddit todos estos correos y todo el mundo se enteró que Alex y Henry era pareja. Pero ¿qué pasa? Siento que a Gabriel no lo trabajan muy bien. O sea, había mucho potencial en él como personaje. La introducción que se le dio fue muy buena, porque enseguida en el primer momento, en la primera charla que él tiene con Alex, se siente la química, se siente que ahí hubo algo que tal vez ya no está tan presente, pero ahí hay algo. Pero después de eso, no lo conozco, no lo profundizo más como personaje, y no es que me deja mostrar toda su historia y que por qué hace lo que hace, porque es periodista, pero sí entender un poco más como su personalidad para que yo te diga como, sí, te la compro, él es un resentido, él hizo esto porque sí, a que de un momento a otro aparezca y diga, no, saqué esto y ya. Entonces siento que eso pudo haberse manejado mejor, tal vez también por temas de tiempo no le dieron como tanto foco a eso, pero tal vez si lo hubieran manejado de una mejor forma hubiera sido mucho mejor. Igual la forma que salió estuvo bien, pero hubiera sido algo que tal vez le hubieran dado otro enfoque, bueno, en mi perspectiva. O sea, sientes que como que las acciones del personaje no están justificadas. Como que no, es como a veces en las películas pasa mucho que construyen un personaje y al final algo hace totalmente diferente y tú dices como, wow, ese personaje nunca haría eso. Sí, o sea, no lo veía, yo no lo veía haciendo eso. O sea, como que lo veía como muy dulce y al final, no sé, siento que por su rol de periodista tiene sentido, pero no siento que me vendieran la idea de que él era capaz de hacer eso. O sea, eso, creo que es justo lo que tú decías, que no me vendieron la idea. Y siento que lo que faltó un poquito fue trabajo con la estética del personaje también. Porque cuando tú tienes personajes, o sea, obviamente son sus comportamientos, pero tú también lo trabajas con su presencia, ¿ya? Entonces siento que si le hubiéramos cambiado un poquito el vestuario, no necesariamente mucho, pero siento que si las escenas donde él protagonizaba hubieran sido un poquito más fuertes, o si le hubiéramos dado diálogos no obvios, pero más fuertes, siento que tal vez hubiera sido más natural el hecho de que, porque él no los introduce, pero luego es como que, él hizo esto porque es un resentido. Pero siento que, como tú dices, siento que se pudo haber trabajado una presencia más fuerte. O sea, eso creo que es el mayor problema. Siento que no necesariamente le tenías que dar mucho screen time, pero tú pudiste haberlo construido con más presencia en la pantalla, como con Uma Thurman. O sea, el personaje de la mamá de Alex, ella realmente no tiene mucho screen time, pero está full presente y estás consciente de su existencia y la relevancia de ella en esta historia. Entonces siento que pudieron haber construido mejor un poquito el personaje de Gabriel a través de la estética, de ciertos planos también, para que el espectador infiera de que hay algo raro con él. O sea, a mí lo que no es que no me guste de la película, sino como por preferencias, pero siento que es una película un poquito plana en cuanto, no sé, como tal vez un poquito la fotografía o digamos los colores a los que se refieren y también cómo tratan los personajes. Creo que puede ser un poquito plana, pero creo que eso es como mucho de gustos, como cada quien prefiere las películas a su manera. Igual siento que sí, 100% es una de esas películas rom-com que tú te verías en cualquier momento y que te hacen felices y te hacen reír, pero hay películas que te hacen reír porque son muy malas, pero esta no es una de esas. O sea, como que no es la ocasión para decir como que, ay, está mala que me la voy a ver. Porque a veces a uno le gustan las películas malas, pero creo que, no sé, creo que fue como eso, pero no, siento que como la disfruté, como dice Gaby, no es como que hice un análisis tan profundo de lo que estaba pasando en el momento, así como plano por plano. Entonces,
Yo sí estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mari, porque, o sea, yo me leí el libro, yo también vi la película, estaba súper emocionada, ustedes saben. Pero sí, yo siento que se pudo haber hecho un trabajo más fuerte en fotografía. A mí, yo soy una persona muy visual cuando se trata de todo el cine. Y yo soy de las que, si fuera por mí, o sea, aparece una mosca y esa mosca está ahí por un motivo. O sea, la mosca, y le pongo una luz específica a la mosca para que la mosca refleje tal cosa. Pero es un serio. estilo, ¿cierto? Es un estilo. Y no necesariamente es súper malo que no lo tengan, pero sí es bueno resaltar de que se pudo haber trabajado. No es que tenga que tener la trama súper wow, mind blowing, pero no es necesario tener una trama súper potente también para reforzar otros aspectos. Tú puedes tener un buen visual y no necesariamente ser la historia más complicada del mundo. O sea, siento que sí se pudo haber trabajado más la fotografía. Y no es la historia más complicada del mundo. O sea, ¿no? Finalmente no lo es, o sea, yo me leí el libro y no lo odio, o sea, yo soy fan del libro, pero o sea, a uno le puede gustar algo y decir, hey, no significa que yo sea marica, esto no es William Shakespeare. Yo puedo admitir que no es William Shakespeare. Pero a veces simplemente hay historias que están como que para disfrutarlas y es bueno verlas de esa forma porque no todo tiene que cambiarte tu perspectiva del mundo y dejarte, wow. Aparte que la película tiene el tono comercial que tienen, Sí. que tienen las películas rom-com, entonces es como que siento que la imagen, la estética refleja eso precisamente, que sea comercial. Entonces, Sí, como intenta también lo que habíamos dicho al principio, como que integrarse con todos. O sea, para todo tipo de público y que todos nos sentamos. menos niños. ¿Cómo es? Menos niños, Eso le iba a tocar también. Clasificación R, cuidado con eso. Viéndola. Entonces, en general, no se trata de una super fotografía, sino en algo más como amigable, que tal vez, también estoy de acuerdo con ustedes, tal vez hubieran trabajado un poco más en el visual. Y quiero tocar algo, ahora justamente que hablamos de la clasificación R, y es el tema de las escenas sexuales, spicy. Pero es que yo quiero hablar de lo bueno que se trabajó eso. Porque, oigan, yo por 20 minutos yo me sentí que yo estaba interrumpiendo algo. Y yo se lo dije un montón de veces a Karen, de que Karen ya está como, Karen, estoy interrumpiendo algo. Y eso significa que hicieron una excelente química detrás de pantalla. Y que no son escenas explícitas, pero tú sientes la tensión que hay entre ellos. Tú sientes como que ahí va a pasar algo y que ambos, desde el minuto 1, como que están en ese tipo de... tenemos algo, no tenemos algo, mira, siento algo por ti. La escena del beso, o sea, la primera escena, esa escena del beso con la que comenzaron todo, que es cuando se salen de la fiesta y Henry no soporta más, yo grité de emoción porque fue como, wow, y cómo van tratando más allá de esas escenas, cuando se vuelven más físicos y aún así darle el protagonismo a ese lado no quita el lado romántico de la película. O sea, hace un balance de las dos formas sin ser explícita, sin llegar a ser vulgar o que te llegue a incomodar, porque realmente tú sientes que estás en un lugar íntimo de ellos, estás viendo como otra faceta y le aporta a la pareja y le aporta a la forma en que ellos quieren como presentarse, porque pues yo sí sabía del libro, que era un libro que contenía ese tipo de escenas y aún así la película lo manejó de una forma muy buena. Bueno, con respecto a lo que decía Gaby, de hecho siento que las escenas sexuales fueron una de las más complejas. Realmente hay mucho detalle, mucho cuidado con los planos y aquí es de nuevo la magia del audiovisual. ¿Y en qué nos diferencia el libro de las películas? La diferencia de los formatos. En un libro tú tienes que, cuando tú escribes, tienes que narrarse, entonces obviamente tienes que mencionar, no sucedió esto y esto y esto, para que el lector lo pueda asumir, ¿ya? No siempre es así, pero la mayoría de veces pues se tiene que hacer ciertas aclaraciones y dar un contexto. En cambio en el cine, tú puedes hacer eso. O sea, con un plano, tú puedes dar a entender muchas cosas sin mostrarlo. Y de hecho, o sea, nosotros nunca los vimos completamente desnudos a ellos. O sea, lo más que vimos fueron sus espaldas y sus pechos, pero no vimos nada más. Pero era el movimiento de planos, la elección, o sea, ya tú claramente sabías qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí voy a mencionar una serie que parece como que sacada totalmente, pero The White Lotus en la segunda temporada hubo una escena sexual al final, una escena de sexo entre dos de los protagonistas, y eso era una cosa visual muy tremenda, o sea, la iluminación era uno que decía, wow, esto está muy bien filmado. Entonces como que a veces siento que existe este tabú con las escenas sexuales de que a veces sí son innecesarias y las hacen nada más por morbo y para que la gente vea, eso es un hecho, pero a veces añaden a la trama, son cosas que añaden, que en vez de quitar te pueden dar. Y siento que este fue el caso de Requiem Royal Blue,
Por ejemplo, hubo el plano al final, hubo un plano, o sea, donde ellos se agarran de las manos y Henry sostiene la mano de Alex y Alex es el primero en remover la mano y luego se mantiene el plano de la mano de Henry como que haciendo la seña de como que de anhelo, y es algo que mucho he visto de ese personaje que va con el arco de Henry. Él es alguien que está constantemente anhelando la presencia de Alex, pero sabe que en algún momento va a perderla por lo que él considera su deber. Entonces vemos en ese simple plano, vemos como esa historia detrás de Henry, cómo ese pequeño movimiento puede significar algo tan grande. Y algo que a mí me encantó fue que en toda esa escena no perdimos de vista el anillo de Henry, que es otra cosa que lo ata, porque es el anillo que lo representa a él como el príncipe Henry de Inglaterra. Y es como que esa cosa que constantemente lo está atando a su vida de príncipe, pero eso es lo que lo aleja de Alex. Entonces yo siento que el trabajo detrás de esa escena es bastante significativo. Y yo realmente le digo al director que se notó que le quiso dar valor a esta escena, porque hay directores que realmente no le dan mucho valor, por más de que existan, y son directores experimentados. Yo he visto una serie muy famosa que la escena de sexo a mí me da mucho de que desear, no la voy a mencionar, pero es la importancia de entender que, hey, las cosas que a veces se ven como tabú pueden ser visualmente muy hermosas, y siento que, en mi opinión, este fue el caso. Sí, siento que como tú estás hablando como de la transición de la escritura a lo fílmico, como que eso se podía tratar de una manera totalmente diferente, digamos, porque el formato es totalmente diferente, entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente. Pero creo que esto como de las escenas del sexo en la película sí son necesarias, porque, digamos, es una película de romance y dentro de ese romance existe entre ellos dos una intimidad que se tienen que dar, que es necesaria para ambos y que siento que está justificada como el amor que se pueden expresar y desde el consentimiento o desde las entrañas de ambos, como conocer eso, conocer la intimidad de cada uno, qué es lo que les gusta o qué es lo que no, y a través cómo podemos armarlo a través de un plano, a través de un filme. Creo que es totalmente diferente como se hace a través de un libro, obviamente, pero sí siento que cómo lo hicieron, que cómo lo retrataron en la película es como decir, wow, no sé, como que sí tienen, aparte de que hay películas que son como, tienen el tono súper sexual y como que el romance como queda un poquito apartado, digamos, pero aquí siento que está como esa tonalidad de como hay romance y hay sexualidad, pero porque hay romance, ¿sí me entienden? Como esa tonalidad, como, bueno, lo estoy repitiendo, pero igual creo que es así. Y también lo que está diciendo Karen ahorita, como lo de las expectativas, como que se espera de todos nosotros, como que es lo que se espera, además alguien que tiene un cargo tan importante o alguien del que todos esperan todo, que lo dé todo y que pierda quién es en sí solamente por el cargo que tiene y por cómo es llamado, y siquiera tener que cambiar como ese nombre o esa identidad y perder quién es en el intento de ser otra persona que no es como una complejidad muy bonita, que creo que tienen varias historias queers y esa es una de ellas. Entonces, como que está bonita, muy bonita la película. Ahora como que cuando uno habla se da más cuenta de las cosas, como que filosofando, no sé. Yo quiero tocar, dos temas que cada uno tocó por separado. El tema del anillo que tocó Karen, justamente cuando mencionaste esta escena del anillo, me acordó de una de las escenas finales, que es cuando están pues con el rey y él está pues decidiendo y todos están muy nerviosos porque él entre. Y siempre teníamos este momento de ansiedad donde Henry hacía así al anillo y se tocaba el dedo. Y justo en ese instante él se toca el dedo y ya no tiene ningún anillo, pero ve a Alex con el anillo haciendo el mismo gesto. Entonces esta parte de él que siempre estuvo con él y que de alguna forma eso fue lo que drenó como sus miedos y sus inseguridades, y ahora esa parte de él la tiene Alex. Y de alguna forma él cuida este lado de él lo ata y es una forma de sentirse sin agarrarle la mano, sin estar mirando exactamente a Henry. Es como, yo también tengo a Henry y estamos al lado uno del otro, pero si yo tengo miedo a algo, puedo tener algo que él tiene y sentirme mejor. Y me pareció muy hermoso, o sea, no sé, como justo como lo está diciendo Karen y justo como lo dice ahora Mariana, de pensarlo, de analizarlo,
es una forma de que sin palabras o sin formas textuales en que digan como yo tengo una parte de ti, ya están demostrando que el uno al otro tienen una parte del otro y se llevan así y se piensan, y creo que es algo muy hermoso. Y justo lo que estabas diciendo de el tema de las historias, de cómo ellos se muestran, de esta dualidad, de que sea, no sé, intimidad con también su relación y que sea romanticismo, lo lleva un poco a cómo la historia, el tema del deber como tal, cómo la historia no se centra en el tema de que Henry es homosexual. Y siento que es algo que deberíamos tocar y que deberíamos como aplaudirle un poco, porque la mayoría de las historias de los libros o películas caen a veces, películas queer, caen en centrarse en que los personajes son homosexuales y cómo lidian con eso. Y los problemas de Henry no son por su orientación sexual, son el cargo que él tiene y, como dijo Mari, la persona que él finge ser, que llega en contra a lo que él quiere ser y a la orientación que él tiene, porque en ningún momento se recrimina el hecho de ser gay, sino es el hecho de tengo un título. Y el título es el que me afecta, no es mi orientación lo que me hace sentir mal. Él justo en una parte dice, si yo pudiera ser otra persona, tal vez podría salir con las personas que quiero salir. O sea, él no dice como, es que si yo no saliera con estas personas o no quisiera salir con estas personas, mi título sería mejor. No, el título es el problema, a quien quiero ser yo, no lo que soy el problema con mi título. Y creo que eso es muy interesante, como algo como una perspectiva que debe darse más, no sé. Sí, también de que el hecho de que si bien eso no quita que ellos se puedan conocer, eso no quita de, o sea, es como que es muy importante, sí, porque lo vemos en toda la película. Eso no evita, o sea, sí está el constante, bueno, Henry es un príncipe, pero eso no evita que podamos disfrutar los personajes, no evita que podamos disfrutar las escenas, no evita que existan interacciones positivas. Y eso es lo que me gusta mucho, y eso es como que decías que es importante, no es tanto el hecho de que él se recrimine a sí mismo por su identidad, sino por el cargo y la responsabilidad que tiene, porque él dice, yo no me pertenezco a mí, el príncipe Henry le pertenece al Reino Unido. Entonces, es esta cuestión de que existe esta problemática, sin embargo, la película entiende de que por eso no va a eliminar todo lo que es Henry, todo lo que es su personaje y todos los sentimientos que él tiene, porque si bien a veces se desarrollan romances con historias que se tratan full de la homofobia y la homofobia internalizada, también es bonito a veces simplemente disfrutar de nuestras identidades. O sea, porque eso es obviamente una realidad, o sea, existe la homofobia y Henry lidia con eso porque es príncipe, pero eso no le va a impedir vivir cada pequeño aspecto de su vida. Entonces es como que cuando él puede robarse esos momentos, él lo hace. Cuando puede robarse esos momentos con Alex, él los agarra y se aferra a eso. Ya, o sea, él dice que no, pero realmente las acciones, él se está aferrando a Alex y esas experiencias que él vive con él. Entonces es bastante bonito que la película entienda que a pesar de que se pueden tocar estos temas, porque lo hace al final, y es todo este clímax y la gran problemática, también se puede entender que hay un romance, que el romance no necesita estar constantemente ahogado, porque así se siento que es el problema, que cuando se tratan temas de la homofobia, siento que a veces se ahogan los personajes en eso, y siento que a veces es difícil entender el romance y se vuelve tiene mucha angustia, que no es necesariamente malo, pero sí es bueno explorar otras perspectivas sobre cómo vivir estos temas. O sea, sí, más que como ellos enfrentan la homofobia y todo lo que tienen que luchar simplemente por quienes son, es cómo enfrentan los otros problemas que tiene una pareja, no por la homofobia, sino simplemente por ser una pareja y tener una complejidad porque son pareja, y tener una pareja es complejo. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Pero entonces yo creo que como vivir el amor de pareja y en esa complicación y en esa extrañez que tienen las personas de conocerse en ese instante, pueden haber como muchos desacuerdos, y aparte ellos tienen como estas expectativas que tienen ambos como de ellos mismos, y siento que eso lo hace como más complicado, porque claro, estás poniendo como una carga extra. Entonces es como si todo a tu alrededor te estuviera gritando y al final tienes como una pareja sana y todo está como bien, pero alrededor está como todo haciéndote bulla. Entonces es como
wow, no sé cómo darse cuenta de eso en el momento. Bueno, chiques, siento que podemos como que finalizar comentando que Red, White and Royal Blue es una película palomera, un poquito comercial, pero está bien tener ese tipo de películas, especialmente para romances queers. Es hora de que nos empecemos a diversificar, no solo, pues obviamente nuestras orientaciones, sino también a los lugares que llegamos y el tipo de historias que contamos. Entonces, muchas gracias por ver este episodio. No se pierdan el próximo y gracias. Bye. Bye. Besitos. Chao, besitos.